Benvingut, benvinguda. A l'episodi d'avui compartim un cafè amb Pedro Argachal, entrenador especialitzat en el desenvolupament de jugadors d'elit, i Eloi Domènech, jugador que al seu dia a dia viu la pressió i l'exigència d'estar al màxim nivell. Al llarg de la conversa hem estat donant voltes a anar més enllà de la part física, de l'execució física, i també posar focus no només en aquesta part, sinó també a la part mental, la percepció i la presa de decisions dins de pista. Hem reflexionat sobre com es pot transformar aquesta preparació en esportistes des dels propis clubs i el seu entorn, sobretot qüestionant-nos el què, el com i el per què. Un diàleg ric entre la mirada de l'entrenador i l'experiència d'un jugador, que ens mostra la complexitat de l'esport d'elit més enllà del que es veu des de fora. Comencem! Molt bon dia! Benvinguts, benvingudes a un nou episodi. Avui estem molt ben acompanyats, tant de Pedro com Eloi, i farem el canvi en llengua castellana, així que a partir d'ara hablaremos en castellano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenos días. Sí. Muy bien. Muy bien. Sí. Con ganas Sí. de compartir, explicar, hablarnos de vuestras experiencias y vivencias. Correcto. Bueno, a ver, yo ya os conozco bastante, pero nuestra audiencia no. ¿Quién sois? Bueno, yo soy Pedro Argachal, entrenador desde hace muchísimos años, como 33 años de experiencia entrenando equipos, empecé con 17. Y bueno, pues la vida me ha llevado a tener mi propio centro de tecnificación y retomar en este momento un proyecto que ya había iniciado hace tiempo, que son las tecnificaciones pues en otros sitios, ¿no? Fuera de mi localidad, pues como puede ser la península o incluso en Colombia en su momento, y Estados Unidos y demás, y ahora pues bueno, contento de retomar este punto. Muy bien. ¿Y tú, Eloy? Soy Eloy y actualmente soy un jugador profesional de baloncesto, buscándome la vida. He intentado ir a todos los sitios posibles para ir mejorar y un poco eso, buscándome la vida para hacerme mi primera carrera como profesional. Sí, tenemos al sensei y al alumno en un mismo sitio. Bueno, pues muy bien. Yo antes que nada, el motivo de todo eso es que, a todo el mundo siempre lo digo, pero me encanta el café, me encanta empezar tomando un sorbito de café, así que salud. Y dicho esto, ahora que ya os conocemos, hoy venimos a hablar sobre todo del método que usamos cuando tecnificamos a jugadores profesionales como puede ser Eloy, ¿no? Y Pedro, ¿de qué va este método? A ver, cuéntame. A ver, el tema es, ya digo, con más de 30 años entrenando equipos, al final esa experiencia, que no es ni de 3 ni de 4 años, es de 30, te hace, si quieres, te hace reconvertirte, ¿no? Yo creo que siempre uno tiene que estar abierto a regenerarse como entrenador y sobre todo a cuestionarse cómo se hacen las cosas, ¿no? O cómo uno mismo hace las cosas. Entonces, en este proceso hay un momento, más o menos reciente, 5 o 6 años atrás, en el que yo empiezo a detectar que jugadores de mucho nivel, de categorías muy altas, de diferentes edades, pero pues, preferentes o profesionales, semiprofesionales, determinados gestos los hacen como automatismos, ¿no? Y entonces, obviamente, en tertulias con entrenadores, clinics, pues momentos como en el curso superior de entrenadores, que ya hace unos cuantos años que lo hice, en 2011, pues en estas tertulias es cuando salen las típicas frases de a los jugadores les cuesta leer el juego, jugadores muy técnicos que no ven las ventajas, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues yo tengo ese vicio de cuestionarme, de analizar. Piensas, ostras, que a lo mejor los entrenadores somos los que no enseñamos a leer, ¿no? Entonces, tú no le puedes pedir a un chaval de 8 años que te haga una redacción si no has enseñado a leer y a escribir. Entonces dices, vale, yo quiero que el jugador juegue bien, sea inteligente, pero lo único que he hecho es entrenarlo motrizmente, que repita movimientos, que sea muy habilidoso con el balón, muchos skills para ganar espacio, para no sé qué, pero el tema es cuándo utilizo
ese recurso que tengo, que está muy bien. Cuanto más recursos tengamos, más podemos elegir, ¿no? Y un poquito el enfoque inicial es de explicar esto hoy, pues es ese planteamiento de que el entrenamiento tiene que ir acompañado siempre, la parte técnica, de una parte cognitiva, la parte motriz de una parte cognitiva, así como primera pincelada. Sí. Y Eloy, tú como jugador, ¿compartes lo que dice Pedro? ¿Crees que hay una tendencia de ya muchos años, ya no solo 33, sino aún de más atrás, de entrenar de un modo? ¿O las cosas van cambiando poquito a poco? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, para mi corta carrera yo siempre he entrenado de la misma manera. Nunca me he encontrado ningún entrenador en todos los clubes diferentes que he estado, nunca he encontrado ningún entrenador o que nos enseñen a leer el juego. Quizás es algo que yo he tenido ya más desde pequeño, porque mi padre jugaba baloncesto y sí que una parte muy importante es ver baloncesto. Veíamos casi todos los partidos de la Liga Andesa. Y él, como ha jugado, me decía, fíjate aquí, fíjate tal, esta jugada pasa esto. Entonces, desde pequeño sí que lo he tenido en casa, pero igual gente no tiene esa suerte. Y he estado en muchos equipos y en ninguno me ha enseñado más que repetir a nivel técnico los ejercicios, no a pensar. Y eso realmente se extrapola a muchísimos deportes. Es decir, cuando tú estás en cualquier deporte fase formativa, es común, pues eso, ¿no? Enseñar a, en el caso de baloncesto, botar con la derecha, botar con la izquierda, paso con la derecha, paso con la izquierda, etcétera, etcétera. Pero a medida que se va profesionalizando, y no olvidemos que hoy estamos hablando de rendimiento deportivo, ahí ya se da por sentado que cualquier jugador o jugadora de máximo nivel sabe botar con ambas manos, sabe botar con ambos pies, incluso con las orejas. Así que, ¿qué es lo que les falta? ¿Qué diferencia hay de esos jugadores que todos saben hacer todo, para decirlo de un modo, de los que sobresalen a los que no? Claro, precisamente el planteamiento que hago, que seguramente no es nada novedoso, pero sí que es poco extendido, como dice Eloy, ¿no? Es basarnos en el proceso del jugador, ¿no? El proceso del jugador, el jugador de baloncesto, pues hay una primera fase que es la percepción, tiene que ver, y eso se puede aplicar tanto jugador con balón como juego sin balón, me da igual, lo podemos centrar en jugador con balón. El primer proceso, la primera parte del proceso es la percepción, a partir de ahí tiene que haber una decisión, y una vez he decidido qué hacer, lo tengo que hacer, es la ejecución, ¿no? Si analizamos estas tres fases, tanto la percepción como la decisión, son procesos cognitivos, no son procesos motrices. Solo la ejecución es un proceso motriz. Entonces, estamos centrando el entrenamiento en la parte motriz. ¿Qué ocurre? Que jugadores muy habilidosos luego no leen la situación, no sacan ventaja de esa habilidad. ¿Por qué? Porque o la percepción ha fallado, o la decisión ha fallado, o el proceso ha sido lento, y aquí te contesto, ¿no? Para mí, la clave de un jugador muy bueno o un jugador brillante es que ese proceso sea rápido, que en el momento pueda percibir, decidir y ejecutar lo que tiene que hacer, teniendo en cuenta que ese proceso se puede interrumpir a mitad, porque yo inicio un movimiento y mi defensor se desplaza, tengo que volver a empezar, ahora tengo que percibir de nuevo, decidir y ejecutar otra cosa. Entonces, ese proceso mental rápido pues tiene que ser instantáneo, ¿no? Y ahí es donde creo que la diferencia entre jugadores buenos y jugadores brillantes, jugadoras buenas, jugadoras brillantes, puede estar. Nuestra obligación como entrenadores es trabajarlos de pequeños. Claro, no es fácil. No es fácil. Hoy en día en YouTube todo el mundo puede coger un vídeo, hacemos esto, ¿no? Pero este proceso requiere que la persona que entrena pues también lo tenga muy claro, tenga la capacidad de leerlo, de explicarlo, de haberlo vivido, todo eso. Creo que es importante tener en cuenta lo que estabas comentando ahora, ¿no? Que en el momento en que un jugador tiene que tomar una decisión, se produce un proceso cognitivo que tiene un tiempo de acción, desde que se percibe, se interpreta y se ejecuta. Siempre el mismo ciclo, más allá de los automatismos, que ya entraremos en otro momento. Pero en un deporte vivo, de equipo, tienes a tus compañeros, tienes a los defensores, tienes el material con el que estás ejerciendo pues, el trabajo. Ahora vamos a centrar en el baloncesto, en la pelota de baloncesto, y dices, hostia,
cada pequeño gesto que tengo automatizado me permite concentrarme mi atención en lo importante, que es cuál es de todas las decisiones posibles que tengo ahora mismo la que mejor se adecua a mi percepción, ¿no? A mi toma de decisiones. Aloy, ¿cómo dirías que podemos trabajar esto? Cuando estás en pista, debajo de mucha presión, de mucha tensión, ¿cómo lo vives como jugador? Bueno, teniendo en cuenta que ya, en mi experiencia, siempre se juega para ganar, aunque ya desde pequeños hay una parte para mí importante dentro de la formación que se olvida muchas veces que es formación y ya desde pequeños se intenta ganar, por lo que sea, por ir a campeonatos de España o por ganar la liga que estés jugando, siempre se centran más en ganar. Hay pocos entrenadores que se centren en entrenar y en enseñar. Yo como lo vivo, que desde pequeño siempre tienes esa presión de no querer equivocarte, porque si no te cambian, porque tú no estás aprendiendo, estás compitiendo desde cadete. Yo desde cadete ya empecé a competir y dejar de más o menos aprender en los clubes. Por eso iba a Pedro, ahora porque estoy más lejos, pero siempre que puedo bajo y entrenar con Pedro, porque es muy importante la labor de Pedro de tecnificar y enseñar estas cosas que ya en los clubes quizás ya no se enseñan tanto o pocos clubes lo enseñan. Entonces, siempre se tiene ese miedo de equivocarse. Y quizás, pues, hay muchos automatismos, como tú dices, porque como concentras más en la decisión que tienes que tomar y no equivocarte sobre todo, haces las 2 o 3 cosas que tú sabes hacer, que sabes que ahí no te vas a equivocar, y te mantienes en pista. Pero no tienes esa libertad para poder equivocarte. Y también en estas cosas se enseñan y también se aprenden jugando. Y desde muy pequeños ya se nos obliga a competir y no tienes esa libertad de poder equivocarte y aprender del error. Por el error se penaliza mucho. El otro día grabamos un episodio también que salió exactamente lo mismo. El momento en el que cualquier persona empieza a competir. En países nórdicos creo que lo tienen prohibido hasta los 14 años, empezar a competir. Cualquier deporte. Y dices, hostia, esto le da un margen de tiempo importantísimo para ir aprendiendo toda esa parte mecánica buena y luego ya llegar realmente a la parte importante que es la toma de decisiones. Pedro, en el momento que te planteas que hay un problema o una necesidad en la manera de entrenar a los jugadores, sobre todo, como decíamos, en alto rendimiento, ¿cómo empiezas a entender o a crear tu método? ¿De dónde nace? Pues mira, es curioso y en cierto modo divertido, ¿no? Yo me planteo todas estas cosas, lo que he dicho antes, ¿no? A base de entrenar y tecnificar de forma individual muchos jugadores, de todos los niveles, de todas las edades, chicos, chicas, gente que acaba de empezar, gente que lleva 10 años jugando, gente como Eloy, que además tiene una calidad innata estupenda, y ves cosas comunes y ahí es donde se enciende la bombilla, ¿no? Es decir, uy, ¿por qué este jugador y este, que son perfiles muy diferentes, tienen esto en común que es mejorable, ¿no? Entonces vas haciendo el mínimo común múltiplo y dices, aquí pasa algo. Y entonces, en mi caso, desarrollé una charla que he ido haciendo en varios sitios y lo primero que hice fue pedirle al presidente de mi club, aquí en Ginás, el poder darla a mis propios entrenadores, ya que soy director deportivo, y le pedí a Ricard Casas, que es un referente, que viniese a ver la charla, porque para mí era importante que alguien como él, pues, me dijese con toda confianza, ya que tenemos mucha amistad, oye Pedro, pues no, o tal. Claro, cuando realmente acaba la charla y Ricard me dice, hostia Pedro, para llegar a todo esto le has dado muchas vueltas a tu cabeza, ¿eh? Y es Ricard que también tiene un método muy propio, habla de los básicos, bueno, ha hecho incluso un libro al respecto que recomiendo. Pues una persona como él, que ha estado en todos los niveles, ha tratado con jugadores
élite top y actualmente sigue en activo, pues te dice algo así y dices, bueno, pues a lo mejor es algo que... Entonces he ido haciendo esta misma charla en diferentes sitios y siempre con el objetivo de decir, a ver, vamos a crear la duda en el entrenador. Si yo veo algo en redes o en internet que no me genera duda, pues bueno, a lo mejor yo puedo estar equivocado, obviamente, pero no le doy valor. Pero cuando yo he ido a hacer estas charlas a diferentes clubes de Barcelona, sobre todo, pues en todos me han dicho, ostras, me has hecho pensar. Quiere decir que ese entrenador, que a lo mejor lleva los mismos años que yo o más, le he hecho dudar, le he hecho pensar, pues eso es la señal que a mí me dice que a lo mejor es una línea a seguir, ¿no? Y entonces, pues es cuando yo siempre pongo el ejemplo en los clinics que hago de si se deben entrenar las fintas como fundamento o no. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Si tú tienes un sobrino de 2 añitos y medio y te pones uno a un lado del árbol y otro lado al otro lado, que te pillo, que no te pillo, el niño va a fintar. Pero tú no le estás enseñando a decir, vete por aquí para luego irte por allí. Eso sale innato. Con lo cual, para mí la finta es algo que debería aparecer de forma natural en el momento en que se trabaja esa lectura, como recurso natural, no como mecanismo robotizado de amago y me voy. Porque si ya lo llevo predecidido, voy a amagar y si en el momento de amagar genero una ventaja, no la voy a castigar porque yo he decidido que eso era una finta. Entonces un poquito la idea es esa, ¿no? Es decir, hago el gesto, si puedo acabarlo, sea un tiro, sea una salida, sea un pase, lo acabo, y si no puedo acabarlo porque no genero ventaja, lo rectifico. Pero claro, ahí está otra vez la lectura, la decisión, la percepción, la decisión, la ejecución. Entonces, el clic que me preguntabas es ese, ¿no? El ver el mismo, no quiero decir problema, pero a lo mejor la misma carencia en jugadores que son muy buenos, que pueden ser mejores, y luego el punto de partida fue ese clinic aquí en el club con Ricard Casas diciéndome, Pedro, esto que has pensado tiene sentido y me ha removido a mí mismo, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Hemos hablado de las 3 fases, ¿no? De la percepción, la toma de decisión, finalmente la ejecución. Yo como preparador físico me ocupa sobre todo la parte final, ¿no? Que es la parte mecánica, de que el cuerpo sea capaz de ejecutar aquello que pensamos. Pero como hemos dicho, estamos hablando de una de 3. Es decir, tiene mucho más peso todo el proceso anterior a eso. Entonces, para cambiar, Eloy, ¿cómo crees que se tendría que enfocar o cómo te hubiera gustado a ti de pequeñito esos procesos anteriores, la percepción, la toma de decisiones, que fuese para que a día de hoy, como jugador profesional, fuese todo mucho más ágil? Pues ¿Qué has echado en falta? lo que he comentado antes, un poco la libertad a la hora de jugar, de no tener esa presión y sobre todo el ver baloncesto, muy importante. Yo porque lo he vivido en casa, pero hay igual gente que sus padres no hacían deporte, no hacían baloncesto y no tienen esa suerte de que se enseñen. Pero es muy importante a día de hoy. He estado en muchos clubes de alto nivel y mis compañeros no ven baloncesto. Y luego eso al final se refleja dentro de la pista. Se refleja que hay, por ejemplo, lecturas que igual para mí son obvias porque yo lo he visto desde pequeño y para los demás no lo son. Ya. Es importante, tú juegas un deporte, es importante verlo, ver a los mejores, ver a los profesionales, ver también, no simplemente el partido, porque igual hay gente que lo ve porque le gusta, pero yo también me enfoco mucho en ver, por ejemplo, lo que yo tengo carencias, me enfoco en los jugadores que hacen bien lo que a mí me falta, intento mejorar y fijarme en los mejores en lo que lo hacen. Y yo creo que desde pequeños hay mucho descuido a la hora de juegas un deporte, pero hay un punto que tú dices, no, pero yo con esto quiero mejorar, o quiero ser profesional, o simplemente quiero ser el mejor de mi liga, o el mejor de mi equipo, ¿sabes? Intenta siempre ser el mejor. Hay gente que tiene esa ambición y igual no se enfoca en lo importante que es estudiar, porque es un deporte, pero también se estudia. Bueno, es como todo, ¿no? Cuando tú quieres llegar a trabajar a cualquier tipo de trabajo, ¿no? Yo digo, pues ahora no, pues personas que desarrollan aplicaciones, personas que hacen páginas web. Tiene que haber un estudio previo para ser bueno en eso y poder vivir de ello. Exactamente lo mismo sucede
en el deporte. Sí. Y dices, si yo quiero ser bueno de ello, vivir de ello, es necesario precisamente eso, estudiar lo que tengo que terminar haciendo. Incluso crear nuevas maneras de jugar, ¿no? Antes de que existiese el mate, se jugaba de un modo. Cuando una bestia saltó y metió el balón para adentro, hostia, ¿qué ha pasado aquí? El juego cambió, sí. Cambio de juego. Ahora está volviendo a evolucionar, una vez a tiro cada vez más exterior, más dinámico, más busco el espacio y tiro, Entonces, cada vez que salen gente capaz de cambiar el rumbo de un deporte, en este caso, ha sido precisamente por eso, porque han estudiado qué se hacía hasta el momento y dónde cabe sus habilidades para crear o diferenciarse del resto, ¿no? Me gustaría también hablar de un caso práctico, ¿no? Ya que tenemos la suerte de tener al profesional y al profesional, ¿cómo empezarías a tratar con una persona del nivel de Eloy? Suponiendo que no os conocéis ni nada. ¿Qué serían los primeros pasos? A ver, para empezar, lo que el tecnificador tiene que hacer es conocer al jugador. Entonces, obviamente ver sus habilidades a nivel individual, que pueden ser pues, el tiro, la mecánica, el bote, cómo trabaja el centro de gravedad, qué recursos tiene en su mochila para el momento de esa decisión que va a poder utilizar, y luego la experiencia que he tenido, que he tenido suerte de tener como scouting con selección y demás, pues verle jugar. Entonces, verle partidos, ya sea en directo o en vídeo, y ver, bueno, todos los ámbitos, ¿no? Desde esa toma de decisiones, juego sin balón, en defensa, en ataque, incluso todo el tema mental. Pues su lenguaje corporal cuando le cambian, su lenguaje corporal cuando falla ante una decisión arbitral que él considera adversa, ¿no? Eso con Eloy, si me permites, en su momento lo hemos trabajado. Esa frustración ante, ostras, tengo un momento complicado y cómo lo afronto, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para no entrar en el bucle negativo? Eloy es un tío muy autoexigente, pero esa autoexigencia puede ser muy buena o puede ser su peor enemigo. Entonces, en ese momento en que él mismo dio con el punto de decir, ostras, tengo que autogestionármelo, pues ahí hizo un paso muy importante como jugador, ¿no? Yo tuve la suerte pues, de estar por ahí en su proceso. O sea que, lo que te decía, ¿no? Conocer al jugador, tanto a nivel de aspectos de movimiento, recursos técnicos y tal, como su personalidad en la pista, cómo gestiona el error, cómo gestiona la bronca del entrenador, todo este tema más emocional. Creo que has dicho una palabra clave, ¿no? Que es la frustración. Lo que nos encontramos en altísimo rendimiento, es la profesión como tal, el sentimiento que más aparece es esa frustración a no mejorar, o a no ganar, o a no conseguir los objetivos tan exigentes que nos imponen y nos ponemos nosotros mismos. Entonces, ¿qué consejo darías a una persona que está en ese momento? Que, cuidado, se puede extrapolar también fuera del baloncesto, pese a que nos centramos hoy en baloncesto. Sí, bueno, es un término informático, ¿no? A veces hay que hacer un reset y salir del bucle, ¿no? Estoy frustrado porque fallo, porque, bueno, yo le digo a los jugadores, ¿no? Por ejemplo, me centro en una cosa que a los jugadores les frustra mucho, el fallo en el tiro. También lo primero que tiene que hacer el jugador o jugadora es ampliar el foco, en el sentido de que hacer un buen partido no es anotar muchos puntos. El jugador o jugadora puede hacer un muy buen partido anotando pocos puntos y ayudando al equipo en otras muchas cosas, ¿no? Entonces eso es lo primero, sobre todo en chicos y chicas más jóvenes. Lo primero que hacen es mirar la aplicación, a ver cuántos puntos he metido, a ver quién es el jugador del partido, a ver todo eso, pues en ese sentido ha hecho daño a la hora de
es que esa competitividad esté poco enfocada. A partir de ahí, de la comprensión de que hacer un buen partido no son puntos, luego, si realmente tienes una mala racha de tiro, yo siempre le digo a los jugadores, tú tienes 3 tiros libres, te has hecho una falta triple y tienes 3 tiros libres. Si el primero queda corto, no pienses, ostras, he fallado, no piensa, ha quedado corto. Sé qué puedo hacer para que no quede corto, la extensión, la flexión, el ángulo. El segundo, que no quede corto, no te obligo a que lo metas, pero ya estamos eliminando la posibilidad de que no entre porque queda corto. Ese proceso que primero les saca del bucle de la frustración y segundo les hace poder, pero vuelve a ser un proceso cognitivo para solucionar una frustración, ¿no? Entonces, un poco es encontrar las teclas, también depende de cada jugador y ahí está la habilidad del entrenador para dar con la tecla y a veces le hablas igual a un jugador que a otro, a un jugador le funciona muy bien y a otro no. Y tú eres el mismo para los 12 jugadores o jugadores del equipo y con unos conectas enseguida y con otros te cuesta 2 meses encontrarle el punto de cómo hablarle, cómo motivarla. Entonces, esa sería para mí un poquito la clave, ¿no? El romper el bucle de la frustración dándole otra tarea a hacer mentalmente. Claro. Sí, y vamos a la otra cara de la moneda, ¿no? Como jugador, Aloy, ¿en qué momento detectas que tienes esa necesidad de decir, ok, no tengo suficiente para cumplir mis objetivos con lo que me están ofreciendo en el equipo, tengo que buscar afuera esa ayuda? ¿Y por qué decides que sea enfocado a esas cosas que, claro, hasta que no te lo cuentan, realmente un jugador no sabe que ese es su problema? ¿Qué es esa vocecilla que tienes que te permite decir, necesito esto? Pues, como dice Pedro, soy muy autoexigente y yo siempre he querido mejorar mucho como jugador individualmente, más allá de lo colectivo. Siempre tienes uno que el hambre de ser mejor, de mejorar. Y como en los clubes en los que he estado, siempre se enfocaban en competir y hacíamos 3 entrenos a la semana, 4 entrenos a la semana, pero enfocado a ganar el sábado, no tienes tiempo para mejorar individualmente. Y al final, los que están más arriba son los que también técnicamente son mejores. Y como en el club no me ofrecían ningún tipo de mejora de individual, estuvimos con mi padre y yo rebuscando un montón de sitios y al final dimos con Pedro que nos planteó una cosa diferente. Y nosotros dijimos, pues igual sí es verdad y tenemos que mejorar otras cosas que nosotros no sabíamos que tenemos que mejorar. Y a raíz de que Pedro nos explicó eso, yo he mejorado mucho, porque yo, por ejemplo, tenía mucho problema en toma de decisiones, perdía muchos balones. Y a la hora de que yo me quería enfocar más al base, es un problema para los balones, tú tienes que ser un seguro. Y a raíz de que estoy con Pedro y me entrena y entrenamos esa parte del juego, he mejorado muchísimo. Y también a nivel de frustración mental, también yo era alguien que me frustraba mucho. Igual también debido a que soy muy exigente y desde pequeño, si hacías 2 fallos, te cambiaban, todo suma un poco, se hace todo bola, pues Pedro me abrió los ojos y tanto entrenando con él y viendo por todos los sitios en los que he estado que igual el fallo no es malo, que igual es algo que nosotros pensamos que fallar es malo y yo creo que no es malo, simplemente es un proceso. La gente quiere entrenar una cosa y al día siguiente le funciona, cuando esto con suerte es un mes y si no años. Hay que ver un poquito la mira y pensar que todo es un proceso, no es automático, no es inmediato. Tienes que pensar que es a largo plazo. Mi padre siempre me dice que esto es una carrera de fondo, no es un sprint. Muy de acuerdo. Encima creo que has dicho también una parte muy importante, que es el simple hecho de, escucha, quiero mejorar, busco distintas personas y la persona que decido que me ayuda es aquella que se sale de lo común, porque cuando empiezas a mirar es el ABC, Sí. hostia, dice que WZ y un número. ¿Por qué? ¿Por qué ahí? Porque ha estado pensando, ¿no? Y hilando un poquito con lo que decíamos antes. Hemos estado pensando demasiado qué es lo que les falta a todos esos jugadores y jugadoras
de distintas edades, categorías, fisonomías, da igual, pero todos tienen el mismo punto De mejora. de mejora, exactamente. Una pregunta que siempre hago y no he hecho, y creo que tiene mucho valor también, como lo vas a ver tú, es ¿qué es para vosotros la salud? A ver, la salud para mí es equilibrio. Tuviese que definirlo en una palabra, sería equilibrio, ¿no? Equilibrio emocional con la parte física, con la parte afectiva, sería dentro de lo emocional, ¿no? Pero equilibrio, ¿no? Y luego hay una cosa que creo que es muy importante, y creo recordar que lo habíamos hablado en otro podcast contigo, que es el que uno esté satisfecho con lo que ha hecho hasta el momento, ¿no? Gente que a lo mejor tiene X edad y quisiera haber hecho otras cosas, quisiera haber hecho más, y entonces a lo mejor inconscientemente vive frustrado o frustrada, ¿no? Entonces el estar satisfecho con lo que uno ha hecho y también ser muy humilde y saber dónde estás. Y decir, tengo mucho camino por hacer, sí, en mi caso llevo 30 años entrenando, pero hace 7 que yo mismo he dicho, hay cosas que en 25 años he estado entrenando mal, bajo este concepto mío nuevo, ¿no? O sea que el hecho de llevar 25 años no te asegura nada. Siempre y cuando seas autocrítico y digas, ostras, me voy a plantear cosas. Si uno cree que porque llevo 3 años entrenando 4 o 10 ya soy Bosdan Malkovich, pues los grandes realmente son grandes porque se adaptan, se reinventan, se cuestionan, sobre todo se cuestionan, ¿no? Entonces, lo que te decía, ¿no? Salud, ese equilibrio, de decir, estoy a gusto conmigo mismo, físicamente, mentalmente, con lo que he hecho hasta ahora. Como resumen, es una pregunta trampa, ¿eh? Es abierta y ha sido de todo hasta el día de hoy. Aloy, como jugador de alto rendimiento profesional, ¿qué es para ti la salud? El estado de ánimo, más allá, porque al final, como jugador profesional, voy a estar en forma, pero es muy importante el estado de ánimo, un poco muy ambiguo, pero la felicidad, ¿no? Estar tranquilo, estar satisfecho, como dice Pedro, con lo que uno hace. Igual restarle mucha importancia a cosas banales y centrarte en lo que uno quiere. Yo, por ejemplo, yo juego a baloncesto, yo voy a fichado en Almería, un equipo de tercera FEB, yo voy a Almería a jugar, voy a jugar a baloncesto, voy a entrenar, pero yo me centro en lo que yo quiero hacer. Y yo creo que va muy ligado al estado de ánimo, el estar tranquilo con lo que tú haces, el disfrutar del proceso, el ser humilde, porque al final, como dice Pedro, que tengas 25 años de carrera no significa que lo sepas todo. Uno sigue aprendiendo. Yo soy joven, voy a seguir aprendiendo, y aunque tenga 75 años, yo creo que voy a seguir aprendiendo. Es una mentalidad que igual alivia mucho, quita mucho estrés, mucha frustración, el saber que no lo sabes todo, siempre tienes que seguir aprendiendo, y como no le das tanta importancia a muchas cosas, porque también aprendes que el error es normal, porque estás aprendiendo, hace que tú estés más tranquilo, quizás estás un poco más en paz, más relajado, más feliz, y eso influye mucho en el estado de ánimo y influye mucho en la salud, porque puede haber dos jugadores que sean exactamente iguales o dos personas que hagan lo mismo, coman lo mismo, pero una no tenga ese nivel de tranquilidad mental que el otro y se repercute mucho en la salud. Sí, bueno, realmente está todo ligado, de que un jugador, ya cuando estamos en alto rendimiento, para conseguir su pico de rendimiento, su máxima capacidad física y de anotar y de pasar y de tomar, es decir, todo eso tiene que converger tanto a la salud física, es decir, no puedes encontrarte una persona que no esté bien físicamente, no quiere decir tener mucho músculo como tal, que normalmente va ligado, pero que la necesidad de su cuerpo para ejercer esos movimientos a esas velocidades sea la adecuada para no romperse por el camino, ¿no? Esa una.
La segunda sería que mentalmente estemos en... Me ha encantado que usaras la palabra, feliz. La felicidad te provoca una capacidad de percepción interoceptiva y exteroceptiva, es decir, de nuestro cuerpo y de mi entorno, más aguda que no cuando estás frustrado, cuando estás triste, cuando estás enfadado por lo que sea, ¿no? Entonces ahí creo que es muy bonito que ambos puntos se encuentren en el momento de decir, hey, si te falla la frustración por lo que haya sido, está perjudicando a todas tus siguientes acciones. Ya no digo tiros, digo momento de defensa, digo si tengo que pasarla o no, el bote, porque incluso cómo está situado mi cuerpo en el espacio, si boto y si me va un poco el balón hacia la derecha o hacia la izquierda, lo que sea, no lo noto. No soy consciente, porque estaba más preocupado de ese enfado que tenía, ¿no? Dices, hostias. Bueno, al fin y al cabo encontramos que la salud realmente está presente en cualquier ámbito en el que queramos ir. Perdón, que me he ido por las ramas, como siempre. Sí, me gustaría conocer también alguna situación de cambio de jugador. Podemos usar a Eloy si quiere, o otros ejemplos, en cambiar el foco de sus entrenos, en usar tu método. Sí, es decir, un jugador antes de pasar por tus manos y después, ¿qué cambios ha vivenciado cuando ha dejado de repetir gestos, acciones motrices? Ahora. Es decir, ok, ya no pienso en esa acción, pienso en por qué hago esa acción. Efectivamente, ¿no? Pongo un ejemplo muy claro, ¿no? El movimiento del Eurostep. El Eurostep, ¿vale? ¿Por qué haces un Eurostep? Porque vas a hacer una entrada y sobre el primer paso no tienes ventaja. ¿Cuántos jugadores, Eloy, tú me lo dirás, hacen el Eurostep y se estrellan en el segundo paso? Porque en el primero tenían ventaja, pero ellos iban prefijados. Entonces, jugadores varios, se me vienen a la cabeza varios, ¿no? Jugadoras, ¿no? Que dices, a ver, motrizmente eres muy bueno, muy buena, pero piensa en qué estás generando. Genero ventaja, castigo ventaja. Si esa ventaja desaparece, volvemos al proceso. Percepción de que esa ventaja ha desaparecido, decisión, busco otra y genero otra. Entonces, en el momento en que los jugadores entienden los movimientos y para qué sirven y por qué hacemos ese movimiento, qué queremos provocar con ese movimiento, es cuando tú les puedes decir, vale, tú has iniciado este movimiento que quería provocar esto. Si no lo provoca, ya no te sirve. Cambia, ¿no? Entonces, ese punto no es fácil de conseguir y depende mucho del jugador. Si el jugador viene open mind, va a funcionar. Si el jugador viene pensando el skill, el gesto, la habilidad, el movimiento, porque lo veo aquí, porque lo veo allá, porque mola, ¿no? Pues es picar un poco piedra. He tenido perfiles de todo tipo, con la mayoría no digo el 100%, ni mucho menos, no soy tan vanidoso, pero con la mayoría consigues que como mínimo se lo planteen. Yo lo que les pido a los jugadores es, piensa en lo que te he dicho. El primer día que les hablo de esto, se quedan como muy parados, ¿no? Porque es verdad que es algo que en los clubes nos explica. Yo dirijo un club y es normal. Los entrenadores tienen hora y cuarto para trabajar con 12 jugadores que tienen necesidades totalmente diferentes. No pueden ir a cada uno a ver cómo lee cómo lee el otro. Entonces son cosas que cuestan mucho. Por eso los centros de tecnificación cada vez tienen más presencia, ¿no? Perdón. Entonces, el hecho es, plantéate lo que te he dicho. Piensa sobre ello. En la siguiente sesión hablamos. ¿Qué tal? ¿Has pensado sobre ello? Hostia, sí me has hecho dudar, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Me encanta generar duda, ¿no? Porque cuando la he tenido yo, pienso que he crecido como entrenador. Entonces, generar duda en compañeros, entrenadores, cuando hago los clinics, generar duda en jugadores para que ellos mismos se autocuestionen, ¿no? Y luego
hay una cosa muy importante, decía Eloy, hay que ver baloncesto, básico. Y retomo un poquito con la frustración. Los jugadores de hoy en día, tú les preguntas, ¿quién es el mejor tirador del mundo? Normalmente te dicen Stephen Curry. Vale. ¿Qué porcentaje tiene Stephen Curry de tiro de tres? No lo saben. Y cuando le dices que tiene un 40%, y que eso quiere decir que falla más de lo que mete, no se lo creen. ¿Por qué? Porque solo ven highlights. No lo ven fallar. A sus ídolos no los ven fallar. Entonces no tienen normalizado el fallo. Lo he dicho ahora, que el hecho de pensar que tienes que mejorar te ayuda a normalizar el error. Si tú tienes que mejorar, te das derecho a fallar. Eso digo mucho a los jugadores. Tienes que convivir con el error, date derecho a fallar. Tienes derecho a fallar, tienes derecho a equivocarte. Entonces, ese punto, ese clic, es lo que te decía, ¿no? Que el jugadora, de ese paso de decir, me voy a cuestionar cosas que tengo tan arraigadas que van por defecto, ¿no? Van de serie. De serie hay que hacer esto así, de serie hay que hacer esto así, de serie, porque lo he repetido tantas veces, volvemos al gesto técnico, la finta de salida. La finta de salida, si generas una ventaja, que no sea una finta, que sea una salida. ¿Cuándo se convertirá en finta? Cuando esa ventaja desaparezca, que entonces o reculo o me como al defensor, ¿no? Entonces son estas cosas que están tan arraigadas, tan repetidas, que cuesta mucho modificar. Pero bueno, ahí estamos, enseñando a leer. Poquito a poco. Y tú, Eloy, ya no solo contigo, sino en los distintos equipos que has estado, tus compañeros, cuando han hecho un clic mental de decir, hostia, ¿qué está pasando? Lo que me decía mi colega de tal, que no sé qué, que vigila esto, ya no es tanto intento automatizar el no error, sino entender por qué me equivoco. ¿Cómo les cambia la expresión? Bueno, al principio como que se les abre un poco la mente, abren los ojos, pero al final estamos en un mundo que es muy competitivo y te pueden decir que tienes razón y es verdad, pero al final del día tú vas a entrenar con un entrenador que a eso no le importa y te exige no equivocarte, cuando el equivocarse es muy importante. O los entrenadores que me he encontrado en todas las categorías que he estado, tanto en Leporo, Le Plata, EVAS, canteras ACB, en todos te dicen no hagas esto, pero en muy pocos te dicen por qué no haces esto. Es algo que yo creo que habría que darle una vuelta. Que hay muy pocos entrenadores que te expliquen por qué no tienes que hacer esto o por qué es mejor hacer otra cosa. Simplemente te lo niegan, te dicen no, tú no haces esto y si te haces te cambio y ya está. Entonces ellos pueden entenderlo, pueden decir es verdad o me da que pensar, pero no importa o no importa tanto porque al final el entrenador no va a pensar de esa manera y harán lo que le guste al entrenador para poder seguir jugando. ¿Cuál es el ambiente dentro del alto rendimiento entre compañeros? Es bueno. Al final es un poco, lo siento por el entrenador delante, pero es un poco todos contra el entrenador, porque el entrenador siempre es el peor y los demás sobrevivimos. Pero es mucho compañerismo, al menos este último año estuve muy a gusto, éramos todos, la verdad que todos muy unidos contra el entrenador. Pero es un ambiente muy profesional, muy egoísta, aunque suene un poco raro porque es un deporte de equipo. Al final cada uno viene a hacer sus estadísticas, viene a hacer sus números, viene a hacer lo suyo para irse a un equipo mejor, para cobrar un poco más. Al final no hay mucha diferencia entre nosotros y una oficina en mitad de Barcelona. Simplemente que hacemos ejercicio. Pero nos reunimos los mismos horarios, hacemos el mismo trabajo, convivimos juntos, vivimos incluso en el mismo piso. Podemos ser incluso amigos, conocidos, cercanos, pero hay muy pocas veces que realmente conectes con alguien y te lo quedes para toda la vida, es complicado. Y es un ambiente muy profesional y
muy frío, incluso a veces. Ujú. Vale. ¿Qué recomendarías al niño o niña que nos esté escuchando y su sueño es llegar al máximo nivel? Que se buscara la vida para aprender. Que lo que te enseñan de lunes, martes y miércoles, los días que sean de la semana, no es suficiente. Que nunca es suficiente. Y que eso lo trabaja mucho mentalmente. Porque yo creo que incluso yo te diría que el 60-70% de este deporte es mental. Y de cualquiera. Incluso en la vida, la mente puede mucho. Y puede más que el físico. Y si la mente puede, el físico la acompaña. Aunque tú pienses que no, si tú crees, el cuerpo te seguirá. Y es muy importante que trabajen mentalmente y que tengan ese hambre de seguir aprendiendo, sea como sea. Yo, por ejemplo, yo hice una pretemporada con Leporo. Tenía la opción de estar todo un año entrando con Leporo. Pero ahí no vi que yo individualmente podría mejorar tanto como yéndome a Estados Unidos. Y me fui y dije que no. Le dije, lo siento mucho, estuve ahí 2 semanas, le dije, lo siento mucho, pero yo creo que me ha surgido esta oportunidad que para mí, siendo un poco egoístas, para mí es mejor para mi mejora personal. Y me fui a Estados Unidos y ahí mejoré muchísimo, tanto físico como técnico. Lectura de juegos sabía que no iba a mejorar. Ahí son los reyes de no leer el baloncesto. Pero ya llevaba 2 años estando con Pedro entrenando eso. Así que con eso ya tenía un poco las espaldas cubiertas. Y me fui para allá, dejando a mi familia 8 meses ahí en Estados Unidos, en un sitio donde había 3.000 habitantes y solo nevaba, solo porque yo quería mejorar el físico y la técnica. Y funcionó. Y gracias a eso esta temporada he hecho muy buena temporada y me ha permitido estar en un equipo mejor todavía. Pero en resumen, el seguir buscando la manera sea como sea de mejorar. Tanto mental, que es muy importante, como el técnico y físico. Todo es muy importante y nunca es suficiente lo que te ofrecen los propios clubes, o si aún así tú vas a un club y vas a tecnificar, tampoco será suficiente, porque los mejores siempre están entrenando. Y me acuerdo que mi padre me decía de pequeño una frase que era cuando tú estás descansando, hay alguien en el mundo que está entrenando mientras tú descansas. Es algo que se me ha quedado y siempre que puedo yo, sea la manera que sea, intento entrenar. Y aquí yo pongo un poquito de juicio. La salud también se basa en la mejoría de los jugadores, también es necesario descansar. No por botar el balón más horas, vamos Sí. a mejorar. Correcto, Sí. sí, Es totalmente. cierto que Estoy de acuerdo. requiere mucha implicación, tiene que ser tu pasión y tiene que ser tu obsesión incluso para seguir mejorando. Pero bueno, creo que tiene mucho valor el poder compartir esa experiencia, esa vivencia de entender qué es el alto rendimiento en su mayor plenitud, ¿no? ¿Qué quería? No sé si me ha ido la cabeza completamente. Bueno, ¿algo que añadir en todo lo que nos ha contado hoy? Bueno, me ha hecho gracia lo de todos contra el entrenador, ¿no? Está claro que a los entrenadores nos toca tomar decisiones, ¿eh? Y es muy difícil estar dentro, bueno, es imposible estar dentro de cada jugador. Y entonces está claro que desde el momento en que tienes 5 en pista y 6 o 7 sentados en el banquillo, pues hay unos que están más contentos que otros, ¿no? Entonces, claro, siempre te encuentras con aquello de que, ostras, este está fallando, lo tienes en pista. Y ahí está el intentar hacer entender a los jugadores que buscamos lo mismo, que el objetivo es el mismo. El objetivo, en los niveles en los que se mueve el hoy actualmente, pues el objetivo es ganar. Tu fase de formación, el porcentaje, debería haber un porcentaje en tu trabajo con el equipo que sigue siendo formación, bajo mi punto de vista, pero obviamente hay unos objetivos competitivos porque ya sois profesionales y entonces es que los jugadores entendáis que el entrenador busca lo mismo que vosotros, que es lo mejor para el equipo, bajo su criterio, que ahí está el punto, ¿no? Que su criterio no tiene por qué ser el mismo que el del jugador.
Si coincide, el jugador no va a estar contra el entrenador, sino que va a estar con el entrenador. Y si no coincide, pues ahí es donde... Pero bueno, es divertido ese chup chup, ¿no? De los jugadores, vamos a criticar a alguien, ¿no? Yo me dedico desde toda la vida al mundo de la docencia y los alumnos siempre están en contra del profesor. Ya puede ser el profesor más enrollado del mundo, pero o sea, eso viene implícito al hecho de que hay una jerarquía, ¿no? O los trabajadores contra el jefe. En una estructura jerárquica, pues el de arriba o el director técnico es el que se lleva las críticas, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que viene implícito en cualquier estructura que haya una jerarquía. Bueno, yo digo, es intentar aportar, como entrenador aportar y también es muy importante no pensar que siempre tiene razón, ¿eh? Escuchar a los jugadores y pensar si te estás equivocando. Aunque tu intención sea la mejor, puedes no estar en lo cierto, ¿no? Y eso es un movimiento que a veces a los entrenadores nos cuesta. Como yo soy el entrenador, aquí se hace lo que digo yo. Sí, eso va implícito. Pero a lo mejor te tienes que cuestionar si lo que tú estás diciendo es lo mejor para el equipo. Entonces, pues bueno, también está rodearse de un buen staff, de gente que te pueda aconsejar, de gente... Ya no tiene por qué ser en tu propio banquillo, ¿eh? Gente del propio club que te dejes aconsejar, ¿no? Por decir, llevo este equipo, llevo este otro, soy mejor que tú. No. Yo llevo aquí unos años y yo he aprendido de los entrenadores del Mini. He aprendido cosas y son chavales que a lo mejor tienen 20 años y dices, ostras, pues mira esto, ¿no? La cuestión es tener la mente abierta y lo que decía Eloy hace un rato, ¿no? Estar siempre dispuesto a aprender. Sí. Me gustaría poder, ya, ir cerrando. ¿Qué le recomendarías a ese jugador o jugadora que se nota con flaquezas, que necesita trabajar y no sabe por dónde empezar? ¿Qué pasos son los primeros que tiene que seguir, aparte de llamarte? A ver, mira, pues yo en ese sentido creo que soy generoso. Yo cuando vienen chavales o chicas a tecnificar, ahora hemos dado unos premios de un 3x3 y han venido a gente que viene por primera vez, yo acabo diciéndoles, tecnifica. Si vienes aquí, si me llamas a mí, perfecto, pero donde sea, tecnifica, ¿no? Entonces, el tema es que el jugador o jugadora para mejorar tiene que ser consciente de su fallo, de su error, de su punto de mejora. Es una palabra que me gusta más, no es tan agresiva, ¿no? De sus puntos de mejora. Si yo pienso que lo sé todo, si yo pienso que soy el mejor, no voy a mejorar, porque no creo que tenga nada que cambiar. Entonces, muchas veces cuando corriges, el jugador se ofende, la jugada se ofende, ¿no? Es que solo me lo dices a mí. Y es algo que yo digo siempre a mis equipos. Y a los entrenadores que dirijo en el club se lo intento inculcar también. Cuando un entrenador te corrige es porque está creyendo en ti. Si yo no creo en él hoy, yo no le voy a corregir nada, porque creo que ese es su techo. Y ya ha llegado a su techo. En su caso es un buen techo, pero puede ser el mejor. Pero puedes tener un jugador que juegue en nivel C y que cuando le corrige se ofende. Dices, a ver, si tu techo es jugar en X club en nivel C y ese es tu objetivo, pues yo no te corrijo más, pero yo creo que tú lo puedes hacer mejor. Entonces, lo primero es que el jugador sea consciente de sus carencias. Sin hundirlo en la miseria, porque claro, hay que ir a pinceladas, ¿no? Vamos a mejorar esto. Esto también es importante acertar el orden, porque a lo mejor tiene 3 carencias, pero tratando la primera, la segunda se mejora. Y ya no hace falta hacer la lista de la compra de todo lo que tiene que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es eso, que el jugador sea consciente que tiene que mejorar. Y a partir de ahí, que tenga la actitud de ser receptivo o receptiva. Ese es el consejo que yo daría. Y luego a nivel de juego, pues lo que decimos, ¿no? El tema de reconocer el proceso, aceptarlo y lo que lleva en la camiseta, ¿no? La lectura para mí es la clave. La lectura es la clave. Creo que los entrenadores tenemos que enseñar a leer, no solo a escribir, a leer.
¿no? Escribir es el proceso motriz, la lectura, para mí es la clave. Totalmente. Totalmente. También para los jugadores más jóvenes que nos estén escuchando, ¿qué rutina de ejercicios, ya sea relacionados con este tema o cualquier cosa, le recomendarías como jugador profesional para mejorar en el baloncesto? Una cosa que a mí me ha ido muy bien para mejorar mentalmente, parece una tontería, pero es tengo una banda elástica, pues estirar por las mañanas. Estirar, ¿eh? Porque me despierto, me levanto de la cama antes de desayunar y me tiro al suelo de la habitación y estiro. Y es como para mí, cada uno le puede, pero a mí me va bien, porque como es una manera de relajarse y centrarse, y de un momento tú estás estirando y a la vez estás pensando. Y en ese proceso de que tú piensas, a mí me va bien para centrarme en lo que quiero hacer en el día. Entonces, es una cosa que me da bien. Y luego ya, dentro de la cancha, cada uno tiene sus manías, cada uno tiene sus maneras de entrenar, cada uno lo que le vaya bien. A mí me gusta mucho empezar a entrenar haciendo bote. Es una cosa que a mí me da mucha confianza para más allá de tirar o hacer bandejas o lo que sea. Yo si me noto bien con el manejo de balón, ya todo fluye. Pues muy bien. Me encanta, que digas, me levanto por la mañana, yo te recomiendo estirar. A misa con eso. Ojalá todo el mundo lo hiciese. Y sí, porque mentalmente además estamos trabajando lo que es la focalización, ¿no? Que se hablaría, y podemos entrar también, que son, ¿qué es ese pequeño pasito con el que me voy a centrar hoy para mejorar, ¿no? ¿En qué me voy a centrar? No el objetivo lejano, que también lo veo, sino el objetivo de hoy. ¿Cuántos tiros a canasta tengo que automatizar hoy para que luego, tire desde donde tire, pueda llegar a meter? Luego hay una cosa importante, ahora que hablabas del objetivo a larga distancia, que yo creo que hoy también hemos pasado, me incluyo, porque al final hemos pasado por diferentes fases y yo creo que ahora él ha llegado un momento en el que está disfrutando de su camino hacia. Hubo una primera fase en la que él tenía un objetivo muy claro, quiero salir en esta categoría, quiero estar, pero ha llegado a entender que si le tiene que llegar, le llegará, ¿no? Y además, pues una persona muy influyente dijo, si no llega un chaval como él, ¿quién llega, no? Por todos los esfuerzos que hace, por el foco que tiene tan claro. Entonces, yo creo que ha entendido, si no me corriges, que es tan importante el objetivo final como disfrutar del proceso, disfrutar del camino, ¿no? Disfruta del camino, ¿no? Me voy de viaje, es que voy a ver la Torre de Pisa. Bueno, si tú vas focalizado en ver la Torre de Pisa, vas a disfrutar del viaje, que vas a estar allí 1 hora viendo la Torre de Pisa. Y entonces tu éxito de ese viaje se reduce a 1 hora, o puedes ver todo lo que hay por el camino de ida, todo lo que hay por el camino de vuelta. Entonces es muy importante, ¿no? Y en el jugador que tiene un objetivo, pues ostras, en una temporada hay momentos fantásticos. Hay otros que son muy duros, pero hay momentos fantásticos, ¿no? Él me hablaba ayer de un partidazo contra el Real Madrid, ¿no? Y perdieron. Y yo no te lo dije, pero internamente pensaba, hostia, ¿cómo ha cambiado el hoy? Me está señalando en fosforito de la temporada un partido que pierden en la prórroga. Y pensé, hostia, pues aquí los que hemos rodeado y hemos dado esa pincelada, todos, obviamente, y gente mucho más que yo, no lo hemos hecho tan mal, porque al final que un jugador con su ambición, con su competitividad, te hable de un partido, un partidazo, es que fue un partidazo, aquel partido fue tremendo, fue de muy buen baloncesto, tal, perdimos en la prórroga. Hostia, pues muy bien, ¿no? O sea, es importante que el jugador sea capaz de disfrutar del camino hacia el objetivo. Qué bueno, tanto. Creo que ha quedado muy buena charla, con mucha información. ¿Quieres añadir alguna cosilla? No, estoy muy contento con, ya digo, es algo que
es algo que ya había hecho antes de iniciar mi proyecto en el Centro de Tecnificación, Ibiza Academy, y ya había hecho antes, pues claro, llevo muchos años, pues me ha dado tiempo de hacer muchas cosas, muchas bien, muchas mal, y intentamos que cada vez sean mejores, ¿no? Y ahora, bueno, pues retomo esto de salir fuera a entrenar, ahora me voy a Galicia el día 10, a Pontevedra, a entrenar a unas chicas y unos chicos que tienen muchas ganas, lo que yo detecto de ellos cuando me contactan es que tienen muchas ganas, y bueno, muy contento de poner un proyecto nuevo y bueno, siguiendo la línea, pero siempre planteándome cosas. Luego tengo en la agenda ir a Zaragoza también a hacer esa charla sobre lectura de ventajas. Bilbao también está por ahí rondando. O sea que bien, muy contento con lo que viene por delante y obviamente seguir con lo que he construido estos últimos años, que es el Centro de Tecnificación, que colaboras con nosotros. Y eso obviamente tiene mucho valor y el proyecto de Estados Unidos, pues posiblemente también hay cositas por ahí moviéndose. O sea que bien, contento planteándome cosas y si consigo hacer que la gente dude de lo que he hecho hasta el momento, no porque esté mal, sino simplemente que se lo plantee, que es lo que me ha pasado a mí y me ha enriquecido, pues lo que intento transmitir en esa charla que hago, ¿no? O sea que, ya te digo, Qué bueno, un buen momento ahora mismo. qué bueno. ¿Con qué frase finalizarías para recapitular todo lo que hemos dicho? Bueno, ahora mismo yo estoy muy focalizado en eso, ¿no? En la lectura. La lectura es la clave, eso es muy amplio, ¿no? La lectura de juego, la lectura de cómo estoy yo ahora mismo, qué puedo hacer para mejorar mentalmente, físicamente, autoevaluarse, ¿no? Déjame que saque la parte de profe. Autoevaluarse, ¿no? Autoanalizarse, eso, no deja de ser leerse a uno mismo, ¿no? Pues eso, la lectura es la clave y yo creo que es aplicable a todo. ¿Y tú, Eloy? ¿Con qué frase resumirías o te gustaría que la gente se acuerde de ti con el podcast de hoy? Muy buena pregunta. Con lo que ha hecho Pedro, disfrutar el proceso y seguir aprendiendo siempre, da igual la edad que tengas, que da la importancia al día a día, más allá de los objetivos que tengas del futuro, disfrutar el presente y seguir mejorando, y siempre con los pies en la tierra. Las manos bien arriba, coger los rebotes. Sí. Pues nada, no, perdona. ¿Dónde os pueden encontrar? Bueno, pues la verdad es que estoy ahora lanzando medios de contacto, estoy recuperando LinkedIn y historias, o sea que Por ahí podemos pondremos los enlaces conectar aquí y debajo. exacto, efectivamente. ¿Y tú, Eloy? ¿Dónde te podemos encontrar? En el pabellón de Tíjola, en Almería. Pues ahí estaremos. Si hay alguien por Almería, pasad por el pabellón que encontraréis a Eloy. Y nada, aquí con el perrete diciendo también hola, nos despedimos diciendo que el moviment és vida. Moltes gràcies per acompanyar-nos fins ara. Fins aviat.